The Midnight Gospel, o El Evangelio de Medianoche, es una animación experimental estadounidense de 2020 creada por Pendleton Ward, famoso creador de Adventure Time, y el comediante Duncan Trussell. Esta fue creada por los estudios de animación Oatmeal Maiden, en colaboración con Titmouse Incorporated. Fue transmitida por el servicio de streaming Netflix y cuenta con tan solo 8 episodios. The Midnight Gospel está basado en los podcasts del show llamado The Duncan Trussell Family Hour, creado por el mismo Duncan Trussell. Clancy Gilroy es un terrícola que vive en el planeta Cinta Cromática. Es un spacecaster, o mejor dicho, un sujeto que hace podcasts interespaciales. Para hacer dichos podcasts, Clancy usa una computadora biotecnológica que crea simulaciones orgánicas de universos falsos, la cual es usada por granjeros para adquirir recursos naturales y nuevas tecnologías. Cuando Clancy se sumerge en este simulador, él es capaz de viajar a gran velocidad a todo tipo de planetas donde haya vida inteligente, con la única misión de entrevistar a un solo individuo y conocer la perspectiva que éste tenga con respecto a la realidad misma o a un tema en específico. Todo esto con el objetivo de convertirse en un famoso creador de contenido para la internet. Tengo un serio problema con esta caricatura, y es la disonancia auditiva y gráfica. Cuando te hablan de una animación la cual está basada en podcasts, ¿crees que esta interpretará todo lo que se está diciendo en estas conversaciones de manera literal? Bueno, no. The Midnight Gospel tiene la particularidad de estar visualmente contándote algo, pero las conversaciones tienen poco o nada que ver con lo que está sucediendo en pantalla. Cuando Clancy viaja a dichos planetas para entrevistar a ciertos individuos, las situaciones que ocurren en estos planetas se pueden volver increíblemente extrañas y psicodélicas. Casi siempre, en la mayoría de episodios, estos planetas acabarán en un evento apocalíptico del cual Clancy tendrá que escapar rápidamente para regresar a su realidad. Esto estaría bien si las conversaciones no fueran de una temática tan densa y profunda, desde el significado de la muerte hasta el mismo concepto de meditación. Es muy difícil prestar atención a lo que se está diciendo junto a las alocadas circunstancias en las que Clancy se mete mientras entrevista a estos particulares extraterrestres. Es algo que, para serles honesto, no disfruté, y más si la gran mayoría de conversaciones tratan de lo mismo. Siento como si, al prestar atención a la animación, todo lo que me dicen estos personajes suena como ruido blanco, o como esas raras trompetas que suenan en los adultos en las caricaturas de Charlie Brown. Y es peor cuando en un episodio mencionan todo esto directamente, el cómo es difícil escuchar a las personas o prestar atención a lo que dicen. No sé por qué decidieron mencionarlo de repente si de cualquier forma no hacen nada al respecto. No es secreto que ambos creadores de esta serie, en especial Duncan Trussell, son autodenominados budistas, y esta serie se siente como una enorme propaganda religiosa, o al menos especie de diario espiritual para esta persona. Clancy entrevista a maestros budistas, a otros budistas que comparten su ideología, y todo se siente increíblemente condescendiente. Solo el primer episodio se siente como una temática ajena, donde esta es el consumo de drogas y si son buenas o son malas, pero las demás son solo regurgitados de episodios anteriores, que si la meditación, que budismo esto y aquello, que DMT esto, que marihuana lo otro. E incluso si la conversación inicia con alguna temática única, esta siempre regresará a los mismos temas. Las conversaciones se sienten increíblemente banales cuando Clancy y compañía se encuentran en circunstancias donde la vida simplemente no vale nada y todo es muerte y destrucción a su alrededor, mientras que estos protagonistas alegremente hablan de sus cantinfladas espirituales, para que cuando todo caiga en una total destrucción de dicho planeta, Clancy vuelva a ser el mismo de siempre sin haber aprendido nada de su experiencia. Una de las más extrañas preguntas que tengo con esta historia es si estas máquinas biotecnológicas pueden generar simulaciones, y en estas simulaciones los personajes pueden ser lastimados o directamente adquirir nuevas tecnologías o teletransportar seres vivos de estos universos simulados, ¿por qué el protagonista en su disque budismo no le importa la vida de otros seres que viven en estos universos? Ideológicamente esta historia es una gran contradicción andante. Es extraño como, si estamos hablando de otros planetas y universos simulados, los alienígenas saben sobre celebridades de la Tierra y hablan de ellas como si las conocieran ideológicamente de toda la vida. Hablando de ideologías, esta serie no se trata del budismo verdadero. Es una interpretación bastante libertina y hollywoodense de lo que es el budismo, o mejor dicho, lo que hacían los hippies en los 60. Hablan del amor, la paz, de salvar el mundo
todo, pero solo quieren tener sexo y consumir drogas. Dejando a un lado las conversaciones, es muy poco lo que podría decir de la narrativa ajena a estos podcasts. Hay un sentido de la continuidad, ya que a veces volveremos a ver personajes y objetos pertenecientes a episodios anteriores, además de que veremos cosas sobre la vida personal de Clancy poco a poco, pero realmente no se indagará mucho que digamos en su vida personal, exceptuando quizá un poco en el último episodio. El contenido de la serie es bastante explícito en temática y vaya que es muy gráfico, desde violencia extrema hasta la exposición de genitales en algunos momentos. Puedo confirmarles de que 8 de estos episodios, a mí en lo personal, solo me agradaron 3. El primero por ser el inicio de esta extraña caricatura, además de ser una interesante plática con una bizarra historia animada. El sexto por ser un episodio que no tiene mucho que ver con las conversaciones de los podcasts de Clancy, sino que es un pequeño viaje hacia la vida diaria del mismo. Y el último episodio porque se siente como una verdadera interpretación artística de lo que los personajes están platicando, y es un tema bastante sentimental en mi opinión. Uno que otro episodio es visualmente interesante, como aquel en donde hay un planeta donde la gente que muere va a una cárcel, y en esta cárcel cada vez que mueren reviven en un loop temporal para que estos puedan aprender, como si fuera un videojuego, a cómo escapar de dicha prisión. Una pena que este episodio está acompañado de una conversación que realmente no tiene nada que ver con esta historia. Ciertamente una caricatura que no es para todo el mundo. Clancy Gilroy es un joven hedonista y cínico, autodenominado budista, que quiere ser famoso en la internet, estando lejos de la Tierra y en otro planeta. Usará la máquina de universos simulados para hacer sus podcasts, teniendo únicamente un solo suscriptor que en verdad escucha sus podcasts. Clancy es muy condescendiente con respecto a la gente con la que conversa. Él nunca entrará en conflicto ideológico con ninguno de los aliens a los cuales entrevista. Jamás habrá problemas ideológicos, jamás habrá problemas en cuanto a la conversación. Siempre les va a dar la razón en todo, y ellos también le van a dar la razón a él. Clancy tiene las mejores intenciones, no es una mala persona, pero al final de cada episodio él no aprenderá nada de las cantinfladas pseudointelectuales en las que indaga. Clancy habla del budismo como su creencia religiosa, el amor y la armonía y de esas cosas, pero en la vida de otros seres vivos a su alrededor no le importan mucho que digamos, a menos de que sean seres muy queridos para él, por ejemplo, su familia. Podría decir que es una inserción bastante caricaturesca del mismo Trussell, quiero decir, él mismo hace la voz del personaje. Clancy no es alguien que realmente me agrade debido a su hipocresía ideológica. Siento que los extraterrestres tienen incluso mejores y más elaboradas historias que nuestro protagonista. Y aparte del protagonista, solo tendremos en cada episodio a los extraterrestres que visita, desde el presidente de los Estados Unidos en medio de una invasión zombie de un planeta Tierra alternativo, una criatura que será convertida en carne molida, una guerrera medieval que busca vengar a su amado, un extraño hombre pez mecánico, un convicto atrapado en un loop temporal, entre otros. Todos ellos entablarán una amigable conversación con nuestro protagonista y acabarán en un terrible destino, a lo cual Clancy no le importará mucho que digamos. Como lo mencioné antes, estos personajes existen debido a que los podcasts que aparecen en la serie son una recreación improvisada del show que Trussell hizo hace mucho tiempo atrás y simplemente alteró el contexto para esta caricatura. Los temas son muy similares y siempre llegan al mismo tema a medida que avanzan, lo cual se hace muy monótono en mi opinión. Estos extraterrestres son tan cínicos como el mismo Clancy y podrían incluso estar muriendo terriblemente, pero estarían aún hablando con Clancy de forma amena y amistosa en su podcast. No sé qué más podría decir al respecto. Una vez acaban los episodios que estos protagonizan, no harán efecto en la trama general más que dejar un pequeño recuerdo o algún MacGuffin mágico que Clancy puede usar más adelante. Un reparto muy extraño, pero siento que no sea uno muy icónico que digamos. La animación utiliza un concepto donde se cortan fotogramas para que se vea un movimiento similar al del stop motion, lo cual se me hace algo agradable. Es verdaderamente una buena animación, movimientos muy fluidos. La caricatura usa del medio al máximo, plasmando escenas caóticas y psicodélicas donde la realidad no tiene sentido. Me recuerda un poco a series como Super Jail. Siendo también una creación de Pendleton Ward, no es difícil comparar los mundos tan extraños que manifiesta en sus historias, y de veras que se percibe el encanto en cuanto al apartado artístico y la energía de sus personajes. Me agrada que todo esté dibujado en una textura como si fuera lápiz. Quizá hay mucha saturación de colores psicodélicos para mi gusto, pero tampoco llega al nivel de horrendas caricaturas como, yo que sé, Problem Solvers.
La música es muy agradable, siendo esta solo ritmos electrónicos con una combinación de otros estilos musicales dependiendo de la circunstancia. La verdad es que no tengo problemas con el apartado artístico, funciona y se ve muy bien. En conclusión, The Midnight Gospel es una caricatura experimental bastante polarizante, no por el contenido que se retrata en la misma, sino por cómo lo retrata. Es muy difícil prestar atención a lo que ocurre en cada episodio sin tener una leve migraña al intentar prestar atención ya sea a la surreal animación o a la conversación espiritual. De veras que hubiera sido muchísimo mejor si dicha animación interpretara todo lo que están diciendo nuestros personajes. Esta no es una caricatura para niños debido a sus temas y contenido explícito, pero tampoco es para un espectador casual, ya que estos la sentirán como un espectáculo bastante extraño, monótono y hasta aburrido a pesar de lo psicodélico que este pueda ponerse. La ideología y el mensaje es bastante hipócrita con respecto a lo que sucede en la caricatura como tal. Es una difícil elección para recomendar. Lo único que podría decir es que al menos es una serie bastante corta en mi opinión. Y los capítulos que son, en mi opinión, verdaderamente buenos, al menos son interesantes de ver. No es una mala serie, pero no es una que me gustaría volver a ver. Como si estuviera en una lección de ética en el colegio, donde no me deja ningún mensaje y donde no aprenderé absolutamente nada. プッチョあー